Bienvenidos a Melamina Ecuador. El día de hoy en este video continuaremos con nuestro pequeño proyecto de cajón, del cual ya hemos avanzado de forma apreciable. Ya hemos logrado generar un pequeño informe en el cual nos detalla la cantidad de piezas, la descripción de la pieza y algunas de sus características. Pues bien, como bien les menciono también en el video anterior, este informe no está completo. Todavía le falta hacer algunos ajustes. Más que el informe, donde tenemos que hacer los ajustes es en nuestro componente básico, o la pieza como le hemos llamado para este pequeño proyecto. ¿Sí? Porque si ustedes han observado con detenimiento el video anterior, los datos del informe en el video anterior, pueden apreciar que las medidas que nos está mostrando son las medidas generales de la pieza. No está haciendo los descuentos correspondientes a tapacantos. Entonces allí es donde vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro componente básico que yo denominé pieza, ¿sí? Aquí estamos observando nuestro dibujo, nuestro objeto, y estamos viendo las medidas. Por ejemplo, vamos a tomar como parámetro esta pieza, que es el lateral de nuestro cajón. Tiene 350 milímetros de largo y 120 milímetros de altura o ancho de la pieza, ¿no? Aquí las medidas que estamos mencionando y observando son las medidas totales, incluidos los tapacantos. Pero cuando nosotros hacemos el despiece, nosotros queremos que se nos muestre las medidas de la pieza menos los tapacantos. Entonces allí es donde vamos a trabajar en este preciso momento. Pues bien, para que entiendan la configuración que vamos a hacer en un momento, voy a explicarles muy detenidamente de qué se trata. Voy a seleccionar solamente uno de los componentes. Para ello voy a ocultar los demás. Oculto estos tres y me quedo solo con este. A este de aquí lo voy a seleccionar. Voy a abrir la ventana de opciones de componente y también la de atributos de componente. Pero antes de ello, voy a mover esto un poco hacia el costado, voy a acercarme. Aquí podemos observar, ¿sí?, que tiene tapacanto en los largos. Aquí observan en este largo y también en el de abajo, ¿sí? Ahí está muy claro. Entonces nosotros lo que necesitamos es que en el informe se muestre la medida del elemento que está aquí, del tablerito que está aquí, no de los tapacantos, ¿sí? Nosotros los tapacantos ya los tenemos registrados en estas opciones justamente, donde dice largo 1, largo 2, ahí nos está indicando que hay tapacantos, ya sabemos cuánto mide el tapacanto. Lo que necesitamos es saber cuánto mide la pieza, el tablero principal, digamos, de este pequeño componente, ¿sí? Entonces, ¿y eso dónde lo tenemos? Vamos a dirigirnos aquí ahora a la ventana de atributos. Si observan, como les dije, nuestro componente se llama pieza y está formado por varios elementos, ¿sí? Vamos a revisar. Tenemos la ranura de largo, ustedes ya la conocen, la ranura del ancho. Tenemos, aquí están los tapacantos. Largo 2, ancho 2, largo 1. Acá también tenemos el ancho 1, ¿sí? Están todos. Pero el que nos interesa es este de aquí, el tablero, que es el elemento principal, digamos aquí, porque los tapacantos son los que están envolviendo al tablero. Y nosotros queremos la medida, les repito, del tablero en este caso. Así le puse el nombre, tablero. Si observamos, aquí primero en la ventana de opciones de componente, vemos que el ancho de toda esa pieza son 120 milímetros. Y aquí el ancho de nuestro tablero son 119 milímetros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nuestro tablero mide el ancho total menos el espesor de los tapacantos. Y justamente esta medida nosotros es la que necesitamos mostrar en el informe. Si se dieron cuenta, en el informe estaba 120 y aquí nuestro tablero tiene 119. Ese milímetro de diferencia corresponde a la medida de los tapacantos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta medida que está aquí se nos refleje en el informe? Vamos a tener, ahora nos vamos hacia arriba, al componente principal, pieza, y vamos a tener que agregarle atributos personalizados para que en la información que nuestro componente pieza va a enviar al reporte, no aparezca la medida que está aquí, que es esta de aquí, ¿no? Que no aparezca la medida total, sino solamente la medida del tablero.
Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Añadir atributo y voy a poner B largo, pongo Enter y también voy a agregar B ancho. Ustedes ya saben que las letras iniciales que le pongo es para poder ordenar, ¿no? Para que nuestra ventana quede ordenada con todos los atributos de forma bien organizada. Y yo ya había reservado la letra B para que esta información, estos atributos queden aquí en la parte superior. Así de sencillo. Había puesto A, D, E y así sucesivamente. Reservando la B y la C por alguna medida de contingencia. Pero en este caso voy a usar la letra B que dice B ancho y B largo, lo que acabo de agregar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que en esta ventana se muestre la medida ¿de qué? De nuestro tablero, el que está aquí abajo, que es el que nos está dando la información que nosotros queremos mostrar en nuestro informe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo paso a paso para que entiendan el porqué del porqué. Entonces voy a generar la medida del ancho. Pongo aquí, ustedes ya saben, igual y me voy directamente hacia abajo. Y voy a buscar la medida del ancho. Nos vamos aquí al tablero y estamos aquí. Y la medida del ancho es esta que está aquí en el eje X. ¿Sí? El eje X. Entonces simplemente lo que voy a hacer es clic. Ya está. Ya hice la igualdad. Me voy nuevamente arriba. Y ya lo tengo. Pongo Enter. Pero vamos a observar algo. Aquí se nos está mostrando 11.9. Nos está mostrando la medida en centímetros. Ustedes ya saben que aquí internamente dentro de las ventanas de configuraciones las medidas se muestran en centímetros. Si nosotros en lugar de configurar en nuestro informe ancho que habíamos puesto como parámetro para mostrar información, vamos a reemplazarlo por B ancho, nos va a mostrar 11.9. Y eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque nuestro informe tiene que mostrarse todo en milímetros. Nosotros lo necesitamos, como repito, en milímetros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Eso es muy sencillo. Si nosotros a esta cantidad la multiplicamos por 10, estaríamos convirtiendo esa medida en milímetros. Entonces lo multiplico por 10 y pongo Enter. Con esto ya tengo 119 milímetros, que es lo que yo voy a mostrar en el informe. Podría quedar así, pero ¿qué sucede? A veces, muchas veces es más. Vamos a bajar aquí, más abajito donde está el tablero. Podemos encontrar que las medidas que se nos muestra aquí tienen más de un decimal. Entonces nosotros no podemos aplicar esa multiplicación para hacer la conversión si hay muchos decimales. Entonces tenemos que hacer algo aquí. Nos vamos nuevamente arriba y vamos a utilizar un método, o mejor dicho, una función que se llama redondeo. ¿Sí? ¿Para qué? Para redondear ese valor que nosotros obtenemos en las medidas del tablero y luego después de haber redondeado recién lo multiplicamos por 10. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar un poquito nuestra fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es suprimir la multiplicación por 10. Luego la vamos a poner una vez hecho el redondeo. Ahora, detrás del signo igual vamos a escribir round. ¿Sí? Y abrimos paréntesis. Ahora, a esta función que es de redondeo le tenemos que decir que nos redondee el valor enviado por el tablero a un solo decimal. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente coma y luego 1. Ahora sí, ya está redondeado ese valor a un solo decimal. Ya no vamos a tener ese problema. Y ahora por último, volver a escribir por 10 para convertirlo en milímetros. Y por último, Enter. Ya está. Ahora ya tenemos nuestro valor correctamente escrito. Lo mismo vamos a hacer, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la medida de largo. Entonces, ¿qué hacemos?
de una, nos ponemos igual. Escribimos de una vez el redondeo, ¿sí? De una vez. Round, abrimos paréntesis, nos vamos hasta abajo donde está el tablero y buscamos la medida que estamos necesitando. Estamos necesitando la de aquí, que dice 35, len Z. Hacemos clic, nos volvemos. Vamos a poner coma 1 para que nos redondee a un solo decimal. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por 10. Y luego, por último, Enter. Ya está. Tenemos 350. 350 que son los 350 milímetros que queremos mostrar en nuestro informe. Esto mismo tenemos que hacer con las 4 piezas. Pero eso sí, ojo, yo lo he hecho así para poderles mostrar cómo funcionan las cosas. Pero acá la idea, lo principal es que cuando ustedes construyan su componente dinámico, pieza base, componente básico, como quieran llamarle, esta configuración ya esté hecha, ¿sí? Yo no la hice desde un principio porque quería que ustedes entiendan por qué lo estoy haciendo, no simplemente que vean que hay que hacerlo, que hay que poner algo sin saber por qué. Al darse cuenta que genera un error o la información no es correcta y luego estamos haciendo este cambio para que la información mostrada sea la que necesitamos, tenía que hacer este proceso. Tal vez para algunos es un paso de más, pero yo creo que va a servir para clarificar un poco el porqué de las cosas. Entonces, ahora hago esos cambios y regreso. Entonces, una vez generados los cambios, vamos a dirigirnos a Archivo, Generar Informe. En el video anterior ya había generado un modelo de informe. Le puse aquí el nombre, escribí el nombre aquí, le puse tutorial y luego simplemente guardé el modelo. Ahora vamos a entrar a edición para hacer los cambios que justamente necesitamos hacer. Donde está el parámetro largo, vamos a poner B largo, que es el parámetro personalizado que acabamos de trabajar. Y también lo mismo hacemos en ancho, lo vamos a cambiar por B ancho. ¿Correcto? Entonces marco largo y aquí con la flechita lo regreso. Ancho, lo mismo. Voy a buscar mis nuevos parámetros que se llaman B largo y B ancho. Vamos a buscarlos, deben estar aquí. Justamente, ahora ellos son los que voy a trasladar aquí arriba para que se muestren. B largo y también B ancho. Ya está. ¿Qué más puedo hacer? Lo que tengo que hacer como siguiente paso es entrar aquí a esta ruedita de configuración, hago clic y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner que diga aquí, en vez de B largo, que diga simplemente largo. Acepto. Y donde dice ancho, lo mismo. Vamos a cambiarle para que se vea bien, se vea uniforme con los demás parámetros que estamos configurando. Vamos a ponerle aquí ancho y acepto. Luego de esto guardo los cambios. Entonces ya está, ya hice los cambios necesarios. Voy a ejecutar. Pongo ejecutar. Ya tengo mi nuevo informe, ya con los cambios hechos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a revisarlo con detenimiento. Acá dice nombre. Aquí está el nombre del componente o de la pieza, ¿no? Frente y posterior cajón. ¿Cuántas piezas son? Son 2. Una que va adelante y otra atrás. ¿Ya? El largo, 264 milímetros. Vamos a bajar esto. Aquí tenemos, con la herramienta acotación, la medida dice 264 milímetros precisamente. No hay tapacantos en los anchos y justamente aquí se muestra que no hay. Y tenemos tapacantos en los largos, en el largo 1 y largo 2. Y aquí justamente en la medida total ya lo descontó. Solamente nos marca 119 milímetros cuando en total son 120. A estos 119 le agregamos el espesor de los tapacantos que están precisamente en el largo 1 y largo 2 y tenemos la medida total. También se nos muestra la ranura. Tenemos ranura en el largo 1. Lo mismo sucede con los laterales. Tenemos laterales. ¿Cuántos? Tenemos 2. ¿Cuánto de largo? 350. Y es correcto, aquí está. 350 es el largo total de esta pieza. No tiene tapacanto en los anchos, aquí justamente los vemos, que no tiene tapacanto en los anchos, pero sí en los largos, en el largo 1 y largo 2.
¿sí? Y el ancho total o la altura del cajón en este caso son 119 milímetros porque ya se descontó el milímetro correspondiente al espesor de los tapacantos. El espesor de la pieza, 18 milímetros. Entonces, ahora sí podemos decir que nuestro informe está trabajando perfectamente. Prácticamente este informe muestra toda la información básica para poder trabajar un proyecto. ¿Podemos adicionar más? Claro que sí. Eso ya dependerá de la necesidad o de las características de trabajo de cada uno. Las pautas ya las tienen. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo qué cosas más podemos hacer. Como les dije en el video anterior, todavía no hemos agregado, por ejemplo, un elemento que es el fondo de cajón. El fondo de cajón se va a trabajar de una manera muy parecida a lo que ya hemos hecho nuestro componente pieza, solo que más básico. ¿Por qué? Porque un fondo de cajón no tiene tapacantos, ¿sí? El espesor lo vamos a poner como un espesor fijo, que son de 3 milímetros. Entonces las configuraciones van a ser más elementales. Los invito a que alguien se anime e intente a generar ese componente de fondo de cajón. Pero recuerden, eso es importante, que el parámetro personalizado para mostrar aquí en este informe tiene que ser el mismo. Si yo voy a crear mi componente fondo de cajón, tengo que crear mi parámetro personalizado B ancho, B largo. Si le pongo otro nombre, no se va a mostrar en el informe al final, ¿sí? Entonces tengan siempre en cuenta eso, que a partir de ahora, crear un elemento de componente dinámico para nuestro proyecto tiene que tener unas características, que los atributos que se van a mostrar tienen que tener en todos los elementos los mismos nombres, siempre, ¿sí? Entonces ese es un criterio importantísimo. Pues bien, con esto he terminado este video, espero que les haya gustado, que con esto ya tengan una idea más clara, más redonda de lo que realmente se puede hacer con los componentes dinámicos. Esto es algo realmente bastante básico lo que acabamos de hacer, pero es la base para todo. Es la base para todo. De aquí para adelante simplemente es ir agregando cosas, quitando cosas, cambiando cosas, pero en definitiva ya tenemos el conocimiento necesario para poder hasta por propio medio ir explorando y profundizando más los conocimientos. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si no te has suscrito, suscríbete, que vamos a seguir trabajando mucho más en esto de los componentes dinámicos. Y una cosa, dentro de muy poco les voy a traer novedades. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que estoy seguro a muchos les va a agradar bastante. La próxima vez ya les contaré un poco más de esta novedad que tengo para ustedes. Sin más, me despido. Hasta la próxima.